Inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es la presunción de inocencia? Es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar a un inocente. Ulpiano 200 a.C. El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla, solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona. Luego podrá ser tratada por una pena o una sanción. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tratados internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos. En el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. En el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en garantías judiciales, dice: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. El derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases y en todas las instancias del proceso penal. Antes, a diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de una comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del denunciado, incluso se generaba un mandato de detención. Y ahora, un poquito de historia. El concepto de presunción de inocencia es tan antiguo como la humanidad y ha ido evolucionando de manera simultánea con la ciencia jurídica. Sus orígenes se remontan en la época del Gran Imperio Romano, Derecho Romano. Sin embargo, con la aparición de la Santa Inquisición se dejó a un lado, gracias a que el sistema jurídico de la Iglesia Católica estaba más relacionado en que la duda era considerada un sinónimo de culpabilidad. Posteriormente, este derecho se retomaría por allá de 1789, cuando el rey Luis XVI aceptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Cabe mencionar que este derecho vuelve a aparecer en el siglo XX en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976. En nuestro país, el primer antecedente aparece en la Constitución de Apatzingán, en 1814. Sin embargo, al no ser reconocida, no tuvo trascendencia este derecho y las constituciones siguientes, incluida la de 1917, no se tomó en cuenta. Actualmente, la presunción de inocencia es un componente clave del sistema de justicia penal. Siendo un derecho primordial dentro de los procesos penales, fue instaurado gracias a la reforma del 18 de julio del 2008. El propósito de este derecho es garantizar una protección especial a las y los ciudadanos que están enfrentando procesos penales. Respetar el principio de presunción de inocencia es una obligación que debe de tener toda autoridad. Y ahora un pequeño caso, el caso de Nino Colman. Nino Colman fue arrestado y sentenciado por un delito que no cometió. He aquí el video. En la Ciudad de México, una persona fue sentenciada a 60 años de prisión. Su abogada asegura que fue torturada para que se declarara culpable de secuestro de un delito que no cometió. La manera en cómo las Procuradurías de Justicia investigan en México, basadas principalmente en pruebas confesionales, provocan miles de historias de delincuentes fabricados en México. Un caso es el de Nino Colman Hoyos Henao, detenido el 11 de agosto de 2009 en la Ciudad de México al salir de su trabajo, cuando fue interceptado por dos agentes de la Policía de Investigación del Distrito Federal. Sin identificarse, lo subieron a un auto sin logo ni registro institucional. Fue amenazado de muerte y torturado con el fin de declararse culpable de secuestro agravado, delito que no cometió y por el cual fue sentenciado a 60 años de prisión. Sobre esto, habló en entrevista para Canal Judicial la abogada Natalia Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quien lleva el caso.
que sin embargo la argumentación que está usando la Procuraduría genera contradicción y también deja dudas de falta de imparcialidad al momento de valorar las pruebas que acreditan que Nino fue víctima de tortura, que acreditan que Nino en el momento posterior a la detención presentó lesiones, incluso hay un dictamen emitido por un hospital público. El pasado 10 de febrero, el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito concluyó que Nino fue víctima de tortura, que la Procuraduría Capitalina no valoró adecuadamente las pruebas que la acreditan y ordenó consignar ante el Poder Judicial local de manera inmediata a los agentes responsables. Entonces, pues bueno, es un gran fallo que aplaudimos y reconocemos al Poder Judicial de la Federación, donde además de reconocer la falta de imparcialidad de la Procuraduría, pues bueno, reconoce que esto repercute de manera directa en el derecho de acceso a la justicia efectiva a favor de Nino Coleman. Por esta razón, a la fecha no hemos tenido ninguna noticia de la Procuraduría, aún está en tiempo para presentar esta consignación ante un juez penal y pues vamos a estar esperando. Actualmente su caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, pendiente de resolverse. Se trata del recurso de revisión 112/2015, en el que piden se libere a Nino por violaciones al debido proceso. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera. Como pudieron ver, Nino Coleman fue esposado y amenazado de muerte en caso de que no confesara un delito del cual aún no tenía conocimiento. Al llegar a las oficinas de la Policía de Investigación de la FAS, lo bajaron del vehículo, esposado y con la cabeza cubierta con una chamarra y una postura inclinada y caminando rápido. Nino Coleman sufrió tortura física mediante puñetazos en la cabeza y en el cuello y asfixia con una bolsa de plástico. También sufrió tortura psicológica al recibir amenazas que si no confesaba un delito de secuestro, le cortarían los dedos a él y a su madre. El 13 de agosto del 2009 se le decretó arraigo por un periodo de 30 días, durante el cual permaneció esposado a la cama durante las noches y a la mesa cuando tenía visitas. El 28 de agosto del mismo año, el Ministerio Público ejerció acción penal sin que Nino Coleman estuviera presente. A pesar de existir diversas pruebas que acreditan las lesiones físicas que presentó Nino Coleman posterior a su detención, el Ministerio Público intentó cerrar en múltiples ocasiones la investigación penal, por lo que el 21 de enero del 2016 el octavo Tribunal Colegiado de Circuito en su resolución RP 199/2015 reconoció falta de imparcialidad de la PGJDF en torno a la investigación de la tortura de la que fue víctima Nino Coleman, por lo que ordenó que se consignara inmediatamente el caso ante el Poder Judicial. Actualmente se está a la espera de que se resuelva el amparo indirecto por parte del primer juzgado de distrito en materia penal, a fin de que se libre una orden de aprehensión en contra de las policías responsables de la tortura y con ello se inicie un proceso penal que determine su responsabilidad. Agregando más información, la situación jurídica del justiciable, conocida como presunción de inocencia, es un pilar del sistema penal acusatorio y es parte del garantismo procesal penal. Es considerado como un derecho fundamental del justiciable. Esto no significa que sea la persona acusada inocente, sino que después de sustanciar un procedimiento penal, será la sentencia en donde se declarará legalmente la culpabilidad. Por otro lado, la presunción de inocencia tiene otra connotación como estándar probatorio, que significa que el Ministerio Público tendrá la obligación de probar la culpabilidad del justiciado. Ya no tiene que el justiciado defenderse, sino la parte acusadora tendrá que comprobar su culpabilidad y no el acusado. El acusado antes tenía que defenderse y probar que es inocente. Era mucha presión. Y ahora una pregunta. ¿Opera la presunción de inocencia si el presunto delincuente es capturado infragante? Puede ser, por ejemplo, en una casa vive un hijo y su madre. Un día llega el hijo y encuentra a su madre en el suelo con un cuchillo en la espalda. El hijo asustado retira el cuchillo e intenta reanimar a su madre fallecida. El hijo se manchó de sangre en el proceso. Sin embargo, justo en el momento en que estaba manchado de sangre y con el cuchillo en mano, fue visto por una vecina desde la ventana. Solo por el mero hecho de haber sido visto así, no significa que sea culpable. Se debe llevar un procedimiento penal.
Y por último, para dar una conclusión al derecho a la presunción de inocencia, tenemos que es un derecho fundamental que determina que no se puede presumir a nadie autor de hechos o conductas tipificadas como delito, mientras la autoría no presente pruebas en el proceso penal. La presunción de inocencia garantiza también que en los procesos en que se enjuician acciones delictivas existe una prueba de cargo suficiente, realizada a través de medios de prueba constitucionalmente legítimos. La presunción de inocencia está presente a lo largo de todas las fases del proceso penal y de todas sus instancias. Y por último, la presunción de inocencia deja de ser tal en el instante en que la sentencia condenatoria cobra autoridad de cosa juzgada formal y material.